siempre, saludarlos con un cálido abrazo, virtual, lamentablemente, nada más, pero muy sincero. Son las 10 y ya un minuto de la noche en Buenos Aires. Nos reunimos para la sexta teleclase de management, del programa de Management Consciente. Quieran creer o no, hemos llegado a la mitad. En realidad, bueno, cumpliremos la mitad completa del programa el lunes que viene con la Office Hour, pero en cuanto a las teleclases llegamos hoy a la primera mitad, y llegamos bastante bien por lo visto. Aprovecho mientras van sumándose otros asistentes, los que ya están en línea con nosotros, Alejandra, Enrique, Jackie y Sheila, para avisarles que estamos un poco atrasados, como obviamente se han dado cuenta, con la entrega de las síntesis escritas de las teleclases. Ustedes saben que eso no formaba parte de la promesa inicial de este programa, pero sí fue una cosa que nosotros agregamos apenas iniciado el programa, porque la verdad es que estamos convencidos de que eso le agrega valor al programa, pero la verdad es que en el momento en que decidimos hacerlo, creo que dimensionamos de manera muy optimista el trabajo que nos iba a llevar, sumado por supuesto al resto de nuestras ocupaciones. Así que estamos con algún atraso. La idea para tratar de recuperar un poco parte del tiempo que se nos ha pasado es entregarles en el curso de esta semana la síntesis escrita de la cuarta teleclase de Economía Consciente, y el fin de semana o comienzos de la semana que viene la cuarta teleclase, la síntesis de la cuarta teleclase del programa de Management Consciente, y ya a poco iremos allí, estaremos debiéndoles en principio solo una teleclase de cada uno de los dos programas, la quinta, y pronto tendremos también la sexta. Les pedimos disculpas, pero la verdad es que es demasiado el trabajo y lo dimensionamos, como les digo, con mucho optimismo en el comienzo. Así que bueno, nada, siguen llegando felizmente más asistentes, así que César, te hago entrega de la transmisión, como decíamos cuando hacíamos radio. Cuando hacíamos Abracadabra. Gracias, Ale. Después para el final nos volvemos a verte, entonces, para el saludo final. Entonces, bueno, saludo a todos desde aquí, todavía desde el sur de América del Norte, y esta va a ser la última teleclase que hago desde acá, y ya, si todo marcha como esperamos, para el lunes que viene estaremos haciendo las Office Hours desde la Argentina. Así que saludarlos, como siempre, el placer de estar con ustedes, y ya entrar en el tema del día de hoy, la teleclase de hoy. Empezamos a adentrarnos cada vez más en el modelo de management por objetivos y principios, y mi idea es retomar los conceptos que nos van depositando a nosotros en un modelo de consultoría, de aplicación en las organizaciones empresariales y de negocios, y a diferenciarnos cada vez más del coaching tradicional. Y quiero ser muy cuidadoso con esto. Cuando digo diferenciarnos, no estoy diciendo, por favor, que el coaching tradicional no sea algo loable, algo que nos guste y algo que además sabemos que es poderoso. Todo lo que yo estoy diciendo cuando digo alejarnos del coaching tradicional es que el coaching, tal como lo conocemos, por lo menos en América Latina, comenzó como una expresión de desarrollo personal, y ha recorrido un camino en ese sentido, extraño tal vez, no deja de tener su gracia esto, porque si consideramos que el precursor del diseño ontológico, como creo que todos estamos de acuerdo, es Fernando Flores, y él rápidamente se dedicó a trabajar en el mundo de las empresas,
Algún día les puedo contar la anécdota de cuando la IBM me contrató como consultor y me mandó a los Estados Unidos para hacer un programa para todos los gerentes de América Latina. Grande fue mi sorpresa cuando lo que me pedían tenía que ver fundamentalmente con un desarrollo de Fernando Flores. Pero bueno, Fernando sí se dedicó rápidamente a las empresas y sus discípulos más importantes, Julio y Rafael, hicieron un desarrollo más personal, del coach más personal. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros entonces es tomar abrevar en esas fuentes, con todo el respeto y el cariño que tenemos a nuestros maestros, y llevarlo a un dominio que les resulta ajeno a ellos, donde nosotros no podemos pedirle la misma efectividad que tienen en otros terrenos. Y bueno, ese es el trabajo que tenemos nosotros, el trabajo por lo menos que nos hemos propuesto. Entonces esta teleclase de hoy empieza a ser como un punto digamos, el turning point, ¿no? El lugar allí donde empezamos a ver claramente cómo agregamos a los conceptos provenientes de la ontología del lenguaje, empezamos a agregar conceptos cada vez más profundos en temas de management, y nos convertimos con nuestro modelo no solamente en coach, sino en consultores, y no tenemos que tenerle tampoco miedo a esta palabra. Así que vamos a, como siempre, comenzar con una presentación y luego vamos a dar lugar a las preguntas. Y esta presentación que preparé tiene que ver con continuar lo que ya venimos haciendo en la clase anterior, y quiero profundizar sobre el modelo por objetivos y principios y depositar todo lo que conocemos en el terreno del management. Esta es el objetivo central de la teleclase de hoy: lograr que las personas que están escuchando la teleclase, todas personas vinculadas de una u otra manera al mundo empresarial, el mundo de los negocios, bueno, que puedan comprender profundamente el aporte que estamos intentando hacer. Y otra vez, lo repito una vez más, cuando digo aporte, casualmente lo que estoy diciendo es, se aporta algo que ya es muy bueno. Entonces nosotros estamos aportando algo que ya es muy bueno. Así que vamos a hacer la presentación y luego vamos a conversar juntos. Tenemos entonces el día de hoy la teleclase número 6, las 5 habilidades. Ustedes recuerdan que la clase anterior también fue sobre las 5 habilidades en nuestro modelo de management, y le hemos puesto un subtítulo que es de las ideas a la acción, segunda parte, ¿no? Esto es como las películas exitosas de Hollywood, ¿no? Esta es la secuela de la primera clase, de la primera teleclase de acción. Me están avisando que no se ve en mi pantalla, pero ahora debiera empezar a verse en mi pantalla. Si no me afirmativo. Ahí estamos, perfecto. Entonces ahora sí, como ustedes pueden ver, estamos con la teleclase número 6 de las ideas a la acción, y vamos a comenzar entonces con la misma. Y siempre que la comenzamos colocando el modelo que hemos venido trabajando, todo el modelo general, y rápidamente pasamos a ver cuál es de todo ese modelo, cuál es el espacio que hoy vamos a explorar con más detenimiento. Y entonces nosotros nos seguimos concentrando en las habilidades genéricas, aquellas 5 habilidades: pensar, negociar, declarar, comunicar y revisar. Y en el día de hoy lo que nosotros vamos a hacer es concentrarnos en declarar, comunicar y revisar. La razón fundamental es porque la teleclase anterior habíamos trabajado sobre el pensar y el negociar. Para hacer memoria, para volver a ubicarnos en tiempo y espacio, de todo el modelo de management por objetivos y principios, hemos comenzado a explorar las habilidades genéricas, es decir, aquellas habilidades que todo manager, todo gerente, todo líder, toda persona responsable por el trabajo de otras personas, por el desarrollo de individuos, por la obtención de resultados, esas personas debieran tener, o en nuestro saber y entender, las personas debieran tener estas habilidades. Las llamamos genéricas porque las deben tener
todas las personas que se dedican a esto, independientemente de sus especialidades, independientemente de su background teórico con respecto a la profesión que tengan, o el puesto, o el lugar que ocupen en la compañía, o las competencias más específicas que tengan que ver con tecnología, con ingeniería, con economía, con administración, etc. Creo que hay algún micrófono abierto, por favor. Recuerden que ustedes son custodios de su propio silencio. Así que por favor les pido silencio en todos los micrófonos por el rato. No, están todos, perdóname César, están todos los micrófonos cerrados por nosotros. Lo que podemos hacer, si te parece, es lo que hacemos habitualmente, abrirlos nosotros, pero pedirles a los asistentes que los mantengan cerrados. Sí, hagámoslo hagámoslo cuando termine la presentación. De todas maneras, perfecto. De todas maneras, seguramente entonces los ruidos que escuchaban eran los tuyos, ¿sale? Porque... Probablemente. Bueno, perfecto. Entonces seguimos adelante y tenemos aquí, como dijimos, vamos a trabajar sobre declarar, comunicar y revisar. Y comenzamos por el principio, ¿no? Por la habilidad de declarar. Esta es una habilidad bien interesante. A lo largo de mi trabajo, con casi 30 años de ayudar a las compañías, y mejor dicho que a las compañías, a las personas que trabajan en las compañías, a alcanzar mejor efectividad y a trabajar en armonía y a conseguir resultados sostenibles en el tiempo, he encontrado que existe una dificultad para comprender el fenómeno de la declaración. El verbo declarar es un verbo que en la teoría se comprende, aunque no siempre, pero pasarlo a la práctica genera ciertas dificultades. Es muy interesante porque desde el punto de vista del lenguaje, la declaración es el acto del lenguaje en donde el poder transformador de la palabra se manifiesta con absoluta elocuencia. Es en la declaración donde la dirección de ajuste entre la palabra y el mundo le otorga una absoluta un absoluto poder y una prioridad a la palabra. La palabra lidera y el mundo necesariamente sigue. La declaración es el lenguaje, si nos remontamos a la historia, es el lenguaje de los oráculos. Lo repito en más de una oportunidad, pero vale la pena en este momento que estamos hablando de declaraciones, recordar o volver a aclarar que el sentido común, las personas normalmente creen que en la mitología griega los oráculos adivinaban el futuro. En realidad no adivinaban el futuro, lo declaraban. De allí su absoluta infalibilidad. Un oráculo, entregar un oráculo era decir lo que iba a pasar, pero no porque había un proceso de adivinación de algo que iba a ocurrir independientemente de la palabra del oráculo, sino que el oráculo determinaba lo que iba a pasar a partir de la declaración. El lenguaje del oráculo es el lenguaje de la declaración. Si nosotros lo llevamos a los tiempos modernos, el lenguaje de los líderes es el lenguaje de la declaración. Por eso es tan importante comprender dentro del modelo de qué se trata esta cuestión de declarar. Porque allí el poder transformador de la palabra es absolutamente patente. Refulge con una patencia absoluta. Y es, la palabra lidera, el mundo sigue, el mundo se acopla, el mundo se adapta a la palabra. En las organizaciones empresariales, la declaración tiene o adopta dos formas. Por un lado, adopta la forma de la decisión. Decidir significa declarar. Un manager, un gerente, debe ejercitar la toma de decisión. Y el momento de tomar una decisión es un momento supremo de declaración. Allí es el momento en el cual las opiniones dejan de tener importancia, o por lo menos dejan de estar revisadas. Ya no se especula, ya no hay más observaciones para hacer,
ya no hay más datos para aportar, alguien con la responsabilidad de hacerlo, y luego veremos también necesariamente con la autoridad, declara. Decidir es declarar, es decir, hagamos esto, vayamos para allá, compremos, vendamos, alquilamos, cerramos, abrimos, despedimos, contratamos. Esa decisión es una declaración. Normalmente esta decisión ocurre primero como una conversación interna del líder. ¿Sí? Otra vez, el líder permanentemente, el líder, el gerente, el responsable permanentemente tiene dos conversaciones, como todos los seres humanos tenemos, ¿no? Una conversación pública, lo que dice, una conversación privada, lo que está pensando. Y lo que nosotros tratamos de ayudar y de mostrar y de capacitar es lograr que las personas con responsabilidad de tomar decisiones comprendan profundamente que existe una conversación interna, que es la conversación de sopesar las distintas opiniones del equipo de trabajo, de las opiniones de los asesores, explorar observaciones a partir de información que esté disponible, información gerencial, información política, información económica, información matemática, información de recursos humanos, información técnica, y a partir de esa información arribar a ciertas opiniones, consultar esas opiniones, pero en el momento de tomar la decisión todo vuelve a retraerse a una persona, a la persona que tiene esa responsabilidad, y existe una conversación interna donde la persona toma una decisión. Luego esta persona comunica públicamente esa decisión y aparece entonces el segundo aspecto, que es el aspecto más público de una declaración, que es el ordenar. O sea, dar una orden. Los gerentes, los responsables, los directores, los líderes dan órdenes. Su lenguaje es el lenguaje de las órdenes. Esto es absolutamente legítimo. Y no solamente es legítimo, debe ocurrir. Muchas personas creen que el jefe, el gerente, el líder, tiene el derecho de dar una orden. La orden es la manifestación pública de una decisión anterior. Y no es que tiene el derecho, tiene la obligación de hacerlo. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol. Y mucha gente, cuando le pregunto, bueno, contame qué es lo que pensás que tiene que ocurrir, o sea, ¿conoces algo de fútbol profesional? La persona hace, la abrumadora mayoría de las personas, sobre todo si uno hace esta pregunta en la Argentina, o en Uruguay, o en Chile, o en Colombia, también en el Perú, en Ecuador, etcétera, en Brasil. Por supuesto le dirá que sí, que conoce de fútbol. Entonces uno puede preguntarle, bueno, muy bien, ¿qué tiene que ocurrir para que haya un gol en un partido de fútbol profesional? Hagan el experimento y verán que el 99% de las personas le va a contestar que lo que tiene que pasar es que la pelota debe pasar íntegramente la línea de gol debajo de los tres palos, ¿no? Entre medio de los dos palos y debajo del travesaño. Es decir, debe entrar en el arco, debe traspasar absolutamente la línea de gol. Y eso es suficiente, va a ser la condición necesaria y suficiente para que haya un gol. Sin embargo, la historia del fútbol mundial está llena de ejemplos donde la pelota no entró en el arco y fue gol, y otros ejemplos donde la pelota entró en el arco y no fue gol. En el Mundial de Sudáfrica, recuerdo que fue, creo que la última vez que fue así muy famoso, Lampard, un jugador de la selección inglesa, ejecutó un tiro, la pelota era un partido contra Alemania, la pelota pegó en el travesaño del arco alemán, picó cerca de 1 metro adentro del arco y luego salió con un efecto, y todos discutían si había sido gol o no, y no había sido gol, porque la pelota había entrado en el arco pero no había sido gol, y eso nos muestra con total evidencia que para que haya un gol la condición necesaria y suficiente no es que la pelota entre en el arco. Esa condición no es ni necesaria ni suficiente. La única cosa que es necesaria y suficiente es que un referee, un árbitro, lo convalide. O sea, tal el poder transformador de la palabra. Los goles en los partidos de fútbol profesional
son goles porque un referee dice que fue gol. Ninguna otra cosa permite que haya un gol en un partido de fútbol. Tal el poder transformador de la palabra. Y si esto lo llevamos imagínense si un referí, un árbitro de fútbol, cansado porque lo critican, abrumado por la responsabilidad, enojado con los jugadores, con los espectadores, con los jugadores, decide en medio de un partido de fútbol que deja de declarar, deja de cobrar las faltas, como si fuera un derecho de él, cuando en realidad no es un derecho, es la obligación que determina su rol. Y si deja de hacer eso, ustedes ya seguramente están imaginando qué ocurrirá con ese partido de fútbol, ¿no? O sea, un desastre. Bueno, ahora llévenlo al campo de las organizaciones empresariales. Si un líder, si un gerente, si un manager deja de hacer las declaraciones a las cuales tiene la responsabilidad de hacer, ¿qué pasa con esa organización? Entonces, y ahí uno comprende muchas veces el caos, la incertidumbre, la ineficiencia, la inefectividad, la angustia, los temores, la falta de confianza que existen en muchas organizaciones de negocios, cuando falla la comprensión profunda de la declaración necesaria por parte de quien tiene que hacerla. Hay dos grandes errores, o hay grandes falencias en el mundo de los managers con respecto a la declaración. Por un lado, están aquellos que no declaran aún cuando tienen la potestad de hacerlo. Y están aquellos que declaran en dominios donde no tienen la potestad de hacerlo. O sea, las dos cosas son deformaciones de declaración. Entonces vamos arribando a lo que es una declaración efectiva. Es necesaria, no es un derecho, es una obligación del líder, del responsable, del manager, del gerente, del director. Y además de ser necesaria, debe ser válida. Una declaración inválida no genera realidades. Solo las declaraciones válidas generan realidades. Entonces tenemos la declaración, adopta dos formas. La decisión, que es más bien una conversación privada, y la orden, que es una manifestación pública de una decisión anterior. Entonces, ¿dónde se ubica esto en nuestro esquema? En el esquema que hicimos, nosotros dijimos que en el mundo de los negocios están las ideas y están las acciones. Y que todo lo que queda aquí en el medio es management. El management tiene que ver con cómo surgen las ideas, y si ustedes revisan las primeras teleclases de management consciente, recordarán cómo desde un lío articulamos hasta finalmente tener un desafío. Eso es el mundo de las ideas. Y cómo esas ideas luego se trasuntan en acciones, porque el mundo no nos conoce por nuestras ideas, el mundo nos conoce por nuestras acciones. El mundo de los negocios es un lugar donde se hace manifiesto con absoluta crueldad, con absoluta patencia nuevamente, que el mundo no nos conoce por nuestras ideas, el mundo nos conoce por nuestras acciones. Por lo tanto, nosotros habíamos ubicado, ¿se acuerdan otra vez?, cómo el negociar y el pensar formaban parte de este derrotero que va de las ideas a la acción. Entonces la pregunta es, ¿y dónde estará nuestra declaración? Bueno, nuestra declaración desaparece de allá arriba y aparece en algún lugar en ese camino que va de las ideas a la acción. Ya podemos ahora sacar de vista tanto la decisión como el ordenar, porque ya sabemos que forma parte de la declaración, está subsumido en la declaración, y vamos a ubicar esa declaración. Esa declaración viene después del pensar y viene después del negociar. Nosotros habíamos visto en la anterior de clase cómo pensar y negociar formaban parte del camino a las ideas de la acción, y ahora incorporamos a este derrotero del management, a este sendero del management, el proceso de declarar. Es bien importante que nosotros veamos esta cronología. Esta es una cronología inalterable. Un modelo de management que no respete esta cronología estará fallando. Y por eso es tan importante que nosotros veamos cómo es ese derrotero de las ideas a la acción. Porque luego, cuando nosotros seamos responsables de hacer declaraciones, si seamos nosotros los líderes, los gerentes, los dueños, los directores, o cuando, como la abrumadora mayoría de las personas que me están escuchando en este momento, se dedican al coaching y a la asistencia
y a la consultoría, cuando pretendan asistir a hacer consultoría o hacer coaching, es fundamental que ustedes comprendan esta cronología, que comiencen en el pensar, que continúen en el negociar y que desembocan en declarar. No se puede declarar antes de pensar, o sea, se puede hacer cualquier cosa, pero digamos, desde el punto de vista del modelo, desde el punto de vista de la efectividad, una declaración anterior a una negociación va a generar problemas en el mundo de los negocios. Esto va a traer rispideces, esto va a traer falta de motivación, esto va a traer enconos, enojos, esto no será trabajo en equipo. Una negociación antes de pensar es casi ridículo. Entonces, el pensar, el negociar, el declarar, tiene una cronología que nosotros debemos respetar y que cuando hacemos coaching debemos conocer profundamente. Entonces, vamos de las ideas a la acción y vamos ubicando los distintos pasos de nuestro modelo. Entonces viene una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lo que otorga validez a una declaración? Porque así como nosotros hemos visto en otras oportunidades, ¿qué es lo que otorga efectividad a una opinión? Y hemos visto que su fundamento, ¿qué es lo que le otorga, qué es lo que define la calidad de una observación y vemos que sea verdadera? ¿Qué es lo que otorga validez? Las observaciones son o verdaderas o falsas. Las opiniones son fundamentadas o infundadas. Las declaraciones son válidas o inválidas. ¿Y cuál es la fuente el origen de la validez de una declaración? Y no es otra cosa que la autoridad. Fenómeno complejo, fenómeno hasta difícil de explicar debidamente, porque en muchas culturas la palabra autoridad tiene una mala prensa. En Argentina llamamos la autoridad, le decimos a la policía también. Cuidado que llegó la autoridad, decimos en Argentina, casi socarronamente, casi displicentemente, casi como con un halo de crítica. Y otra vez la autoridad se confunde con autoritarismo y se confunde con avasallamiento. Tener autoridad es algo muy bueno, porque en una organización empresarial, si yo no tengo autoridad, no podré hacer declaraciones válidas. Necesito tener esta autoridad. Y sobre todo, si pretendo que el mundo se ajuste a mi palabra, y por supuesto que esta es una pretensión loable de una persona que busca efectividad en el mundo de los negocios. No puede, lo contrario sería una persona que todo lo que dice está puesto en tela de juicio y sería una discusión permanente. No podría ocupar espacios de responsabilidad. Para ocupar espacios de responsabilidad debe haber un dominio en el cual la persona tiene autoridad para hacer declaraciones y las hace. Entonces la pregunta que sigue ¿es la autoridad algo con lo que se nace? ¿La autoridad es algo que se compra en un kiosco? ¿Va uno a una farmacia y pide 500 gramos de autoridad? Bueno, la autoridad tiene un origen, se nutre en una fuente. La autoridad otorga poder. Poder es la capacidad de generar acciones efectivas en un dominio de acción determinado. Y para poder tener poder hay como una piedra basal en la cual ese poder se apoya, y eso es la autoridad. Y la autoridad a su vez tiene fuentes de autoridad, y es importante como líderes de organizaciones y como coach y como consultores en organizaciones conocer profundamente las fuentes de autoridad, saber cuáles son, porque si alguien quiere tener autoridad debe saber cómo adquirir, cómo lograr, cómo apropiarse de esa fuente de autoridad. Sin el acceso a esa fuente de autoridad, la persona carecerá de autoridad, y careciendo de autoridad, todas sus declaraciones serán inválidas, y si sus declaraciones son inválidas, no podrá lograr efectividad, porque el proceso de management se cortará en el momento de la decisión. Espero estar siendo claro con eso. Pero si la persona piensa, la persona negocia, pero luego no tiene autoridad para declarar, pues entonces será un asesor, pero jamás será un manager. Podrá ser una persona de consulta, pero nunca será un líder.
Por lo tanto, para lograr el liderazgo, ya sea porque a ustedes les interesa el liderazgo o porque les interesa ayudar a que las personas consigan el liderazgo, es fundamental comprender el fenómeno de la autoridad y entender que la autoridad, que es la que otorga poder, abreva en algunas fuentes. Nosotros hemos determinado algunas fuentes de autoridad y la lista que estoy haciendo aquí no es taxativa, pero por lo menos es bastante orientativa. En toda organización de negocios existe una autoridad formal, la formar, la jerarquía. Es decir, esto tiene que ver con el organigrama de la compañía. Por eso, como coaches o como consultores, es importante cuando hacemos un primer diagnóstico conocer las jerarquías y el cronograma y el organigrama de una organización. Yo estoy muy en contra de aquellas personas que creen que el coaching debe ignorar estas cuestiones. De ninguna manera. Se necesita hacer un diagnóstico y articular una historia y un profundo conocimiento de la organización y conocer cuáles son las estructuras formales, porque allí comprenderemos una parte importante del fenómeno de la autoridad en esa organización. Por supuesto, si solamente el líder fuera el líder que se abreva en lo formal, estará siendo un líder de poco vuelo. Existen fuentes de autoridad alternativas. La primera que se me ocurrió tiene que ver con el conocimiento y la sabiduría. Hacemos una pequeña distinción. El conocimiento es saber que algo existe, conocer, tener observaciones verdaderas sobre un fenómeno, mientras que la sabiduría es lograr poner en práctica esas teorías o esas intuiciones de las que nos provee el conocimiento. Pero el conocimiento y la sabiduría en una organización empresarial son fuentes de autoridad. Y esto es una muy buena noticia. A veces las personas, el líder no tiene la jerarquía o no tiene tanta jerarquía, no tiene todavía el nombramiento formal, sin embargo es escuchado dentro de un grupo de trabajo, dentro de una comunidad de negocios, porque se reconoce conocimiento o sabiduría. Mientras la fuente de autoridad formal y jerárquica viene desde afuera, alguien debe imponerla, alguien debe otorgarla. El conocimiento y la sabiduría son más bien algo que la persona puede desarrollar por sí misma. Y esta me parece que es una excelente noticia para quienes aspiren a cargos de liderazgo y también para quienes, como nosotros los coaches, queremos ayudar a que las personas logren el liderazgo, entrenar a las personas para que tengan más conocimiento y sobre todo para que pasen a la acción y tengan más sabiduría, es uno de los grandes desafíos de un coach ejecutivo de negocios. Estoy seguro que ustedes estarán viendo esta conexión que hay entre lo que estoy diciendo y nuestra tarea. La experiencia es también una fuente de autoridad. Y ustedes verán que puse experiencia por un lado y edad por el otro lado. Y cuidado con esto. La edad la asegura el simple paso del tiempo. Hay culturas, hay organizaciones donde la edad es suficiente. Ahora, no hay un gran mérito, más allá de la salud o de la supervivencia, pero no hay un gran mérito en acumular años. No se trata de vivir, dicen, ¿no?, sino de honrar la vida. Por lo tanto, si bien la edad es una fuente posible de autoridad, a mí me interesa mucho la experiencia. En algunos casos la experiencia viene con la edad, en otros casos puede uno ser muy experiente y tener una corta edad, porque la experiencia tiene mucho más que ver con haber enfrentado desafíos, a veces superándolos y a veces siendo derrotado. Como decía Rainer Maria Rilke, lo que pelea con nosotros es tan grande y lo que elegimos para pelear es tan pequeño, y crecemos siendo vencidos decisivamente por seres invariablemente superiores. Eso es lo que nos da experiencia. Muchas veces esas derrotas a manos de seres invariablemente superiores también nos generan experiencia. Entonces, quería hacer esta distinción y reivindicar que en una organización empresarial a veces la edad alcanza. Lo que es infalible es que la experiencia es una fuente de autoridad muy presente en las organizaciones empresariales. La moral es también, cuando hablo de moral, hablo de un conjunto de valores que la persona declara tener, y aquí es muy importante,
y que ejerce en el día a día. Los juicios de moral que otorgan autoridad a una persona no son solamente acerca de los valores que la persona proclama, sino que una vez que ha proclamado los valores, las personas que van a darle o no autoridad estarán midiendo si esa persona cumple con esos valores. Es decir, si su lógica de acción, si su lógica de pensamiento, si su ética. La ética es casualmente la articulación de un conjunto de valores, ¿no? Mientras que la moral es el conjunto de valores, la ética es esa articulación que termina siendo una fuente, una guía para la acción. Entonces, la moral es fuente de autoridad, y aquí donde ponemos moral también podríamos poner ética. La moral como el conjunto de valores y la ética como esa lógica subyacente que pertenece a ese conjunto de valores. Una persona que tiene una moral declarada, pero que ejerce una moral distinta, es una persona que está engañando, que utiliza la cultura del impostor. Más tarde o más temprano los engaños se notan, y eso le quitará todo poder, porque le quitará toda autoridad. Ahora, en una organización empresarial, otra vez, mientras que la jerarquía y el investimento formal vienen puestos por afuera, por otra persona, todo lo demás, fíjense, conocimiento, sabiduría, experiencia, bueno, la edad que uno tiene, la moral, son cosas que uno puede conseguir, cosas que uno puede hacer. Y cuál es, como coach, nuestra tarea. Si la persona carece de alguna de estas fuentes de autoridad o le gustaría tenerla, ayudar a que la persona, mediante su conocimiento, su desafío, sus acciones, su aprendizaje, etcétera, adquiera cada una de estas fuentes de autoridad. Aparece aquí otra fuente de autoridad, que es el temor. Y quiero ser aquí bastante claro, no puse en este listado solo las fuentes de autoridad que a mí me resultan agradables o que estén de acuerdo con mis ideas, sino aquellas que yo considero a lo largo de mi experiencia en el trabajo de organizaciones empresariales, que he visto que funciona como fuente de autoridad. Y nos guste o no nos guste, el temor es una fuente de autoridad. El temor es una fuente de autoridad en la vida, y el temor es una fuente de autoridad en las organizaciones. Si las personas que logran inspirar temor en sus congéneres pueden declarar. Los tiranos lo saben, los dictadores lo saben, los ladrones lo saben, los asesinos lo saben. O sea, un ladrón, cuando viene a robarnos, no nos viene a preguntar si nos parece bien. Por favor, señor, me gustaría que me dé su reloj de oro porque lo quiero tener yo y no quiero que lo tenga más usted. Si ese fuera el argumento, lo más probable es que no lo encontráramos demasiado atractivo ni demasiado convincente. Lo que convierte en convincente al ladrón y le da la autoridad de decir, deme el reloj, es decir, de declarar, no está haciendo un pedido, no está dando una orden, es que está armado y nosotros no. Y no solamente está armado, está dispuesto a disparar. Y nosotros que sabemos eso nos inspira temor, y por lo tanto le damos autoridad. El temor entonces es fuente de autoridad. Tenemos que saberlo, aunque no nos guste, aunque no lo querramos ejercer. Pero es inútil intentar comprender el fenómeno empresarial si no entendemos que en las relaciones humanas el temor es fuente de autoridad. Aunque sea para descartarlo, debemos conocerlo. Y quiero recordarles que en las organizaciones de negocios existen maneras muy sofisticadas de inspirar temor en las personas. Como contrapartida del temor aparece la confianza, la otra emocionalidad básica que mueve a los seres humanos. Aquí hemos puesto, en estas dos, entre el temor y la confianza, las dos grandes emociones que son motor de casi toda la razón de coordinación de acciones entre los individuos. En la historia de la humanidad, la coordinación de acciones entre los seres humanos se explica siempre por temor o por confianza. Es decir, yo hago las cosas por miedo a que me pase algo, que alguien me pueda hacer algo malo, o coordino acciones con las personas porque le tengo miedo o porque confío en las personas. Estudienlo, mírenlo, recapacítenlo, y si quieren después en las office hours los conversamos. Por lo tanto, la capacidad de generar confianza alrededor es también una enorme fuente de autoridad. Y por supuesto, cuando nosotros sigamos avanzando en nuestro modelo management, veremos cuáles son las competencias que le permiten a una persona ser confiable.
pero es bien importante, otra vez, si nosotros queremos ser gerentes, líderes o responsables de una organización, o si queremos ayudar a personas a que lo hagan, tener presente que la capacidad de generar confianza es fundamental. He puesto por allí el dinero, pero el dinero, tal y como lo hemos explicado en la teleclase anterior de economía, no el dinero como moneda, aunque a veces el dinero como moneda es fuente de autoría. Se parece un poco al temor, ¿no? No nos gusta tanto. Quien tiene mucho papel moneda, bueno, puede comprar voluntades, puede hacer cosas horribles con el dinero, cuando el dinero no está acompañado de los valores. Perdón, no con el dinero, con la moneda. Pero no estamos refiriendo a la moneda, estamos refiriendo al dinero, la capacidad de hacer dinero. Esa capacidad fenomenal de conseguir resultados económicos, de conseguir procesos impecables y de generar orgullo personal en cada una de las acciones, en los 3 dominios de acción. A eso estamos llamando dinero. Cuando una persona es competente para conseguir resultados sostenibles en el tiempo, económicamente hablando, cuando esa persona consigue esos resultados a partir de generar con sus congéneres, con sus compañeros, con los stakeholders de la compañía, un clima de confianza. Y cuando esa persona además logra que las personas estén orgullosas del trabajo que estén haciendo y ella misma está orgullosa del trabajo que está haciendo, esa persona ha generado dinero, genera dinero, crea dinero, como dijimos la vez pasada, y es por lo tanto el dinero una fuente no solamente necesaria, imprescindible, y a mi gusto muy ética de obtener autoridad en una organización empresarial. Finalmente he agregado la belleza, y la belleza tiene que ver aquí, otra vez, puede que nos guste o no, pero muchas veces el aspecto, en belleza estoy poniendo el aspecto físico, pero también el orden, el cuidado personal, hay un montón de cosas que tienen que ver con la imagen, y nos guste o no, eso también forma parte de... Es una fuente de autoridad. Debemos conocerlo, debemos saberlo. Otra vez, si no es una fuente de autoridad que a nosotros nos importe, me parece muy bien. Pero otra vez, es algo que existe, algo que a lo largo de mi carrera he visto muchas veces, muchas personas poder hacer recreaciones simplemente por cómo iban vestidos. Y esto es lo que yo quería remarcar. Muy bien. Con esto hemos revisado el fenómeno que tiene que ver con la declaración. Pero nosotros dijimos que íbamos a revisar declarar, comunicar y revisar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando comunicamos? ¿De qué queremos decir con comunicar? Bueno, al comunicar vamos abandonando ya el espacio de la declaración, obviamente, vamos descendiendo más cerca en nuestro dibujo de las ideas a la acción, y tenemos lo que todo el mundo sabe, ¿no? Pedidos, ofertas, promesas y reclamos. 4 movidas, cuatro pasos en la danza conversacional que conforman lo que nosotros llamamos el manejo de compromiso. La comunicación, entonces, por lo menos la comunicación como la coordinación de acciones, está fuertemente emparentada con el manejo de compromisos. Con lo cual tenemos otra vez debemos ver dónde ubicamos a la comunicación dentro de este derrotero de las ideas de la acción. Y como ustedes estarán imaginando, la comunicación está aquí, ya muy cerquita de las acciones. Entonces volvamos a revisar. Pensamos, negociamos, declaramos, comunicamos y llegamos a la acción. Y la acción, y aquí apareció una flechita casi mágicamente, es la acción la que nos deposita en los resultados. No, en el modelo de management queda ahora muy claro, el management es todo esto que queda aquí. Desde las ideas a las acciones, y de las acciones a la obtención de resultados, a partir de ciertas habilidades genéricas que tienen que ver con pensar, con negociar, con declarar y con comunicar. Y como ustedes vieron, todos estos son verbos. Y si son verbos, son acciones. Y si son acciones, se pueden aprender.
Y este es el gran secreto del management por objetivos y principios. Este es el gran secreto del coaching de aprendizaje para la productividad que en el CEPAO llevamos adelante. ¿Sí? A la comprensión profunda de que todo el management es un conjunto de acciones, le agregamos la intuición de que las acciones se pueden aprender, se pueden mejorar. No se nace pensando o negociando, declarando, comunicando efectivamente. Se aprende a eso. Como no se nace jugando bien al tenis o no se nace pateando bien una pelota de fútbol. Son acciones. El swing de golf se aprende. A pensar se aprende, a negociar se aprende, a declarar se aprende, a comunicar se aprende. Y eso es muy importante desde el punto de vista del consultor o del coach. Ahora, los resultados son la consecuencia inevitable de cómo hemos transitado este camino y de cómo hemos pensado, cómo hemos negociado, cómo hemos declarado y cómo hemos comunicado. Inevitablemente vamos a depositarnos en acciones. El mundo nos conoce por nuestras acciones, no por nuestras ideas, y estas acciones darán cabida a nuestros resultados. Y una vez que tenemos resultados, ¿se acabó? No. Esos resultados vuelven a convertirse ahora sí en algo que debemos revisar. Revisamos resultados y esa revisación nos deposita nuevamente en el terreno de las ideas. He aquí la circularidad del proceso de management y aquí la explicación de por qué llamamos al coaching que nosotros promovemos coaching de aprendizaje para la productividad. Porque aquí en este loop aparece el fenómeno del aprendizaje. Las ideas surgen de pensar, luego se van depurando en el negociar, se terminan de formar parte en el declarar, se pasan a las acciones a través del comunicar, esas acciones generan resultados y ese resultado vuelve a revisarse para generar nuevas ideas. ¿Qué nos pareció bien? ¿Qué nos pareció mal? Cuanto más se parezcan estos resultados a las ideas que teníamos sobre los resultados cuando empezó el proceso, mejor evaluaremos a nuestra productividad. Cuanto más se diferencien, más trabajo que tenemos que hacer. Y esto lo haremos, más trabajo de corrección, y esto lo haremos revisando. Se revisan resultados, pero aquí una cosa muy importante, pero también se revisan procesos. El proceso, el management por objetivos y principios, no revisa solamente resultados, que sería revisar este loop, sino que también fija su atención en acciones y revisa procesos. Y esto se explica por nuestros famosos 3 espacios de intervención. Si nosotros solo revisáramos resultados, estaríamos atendiendo exclusivamente a el espacio de la tarea. El espacio de las relaciones interpersonales y el espacio del desarrollo personal se revisa mediante la revisación de procesos, es decir, ¿qué hicimos? Y tenemos aquí planteado entonces un modelo que va de las ideas a la acción y a los resultados y de vuelta a las ideas, y aquí empezamos a entender con más profundidad todo el proceso de management. Hemos entonces visto el declarar, el comunicar y el revisar. Y ahora lo que vamos a hacer para ir finalizando y dándole forma final a nuestro modelo es darnos cuenta de una cosa, que en este esquema, desde las ideas a las acciones, que como vuelvo a repetir, todo esto que hay aquí es management, nosotros descubrimos que para cada habilidad genérica existe un tipo diferente de conversación. Es decir, para esas habilidades genéricas de pensar, negociar, declarar, comunicar y revisar, existe un tipo diferente de conversación. Por eso es que nosotros decimos que el coach al que aspiramos a ser es un custodio feroz del lenguaje, porque reconoce que en esas pequeñas... Dicen que el diablo se esconde en los detalles. Las conversaciones se parecen todas. Las personas normalmente hablan sin distinguir en qué tipo de conversación están inmiscuidos. Un coach experiente es capaz de distinguir esos pequeños detalles donde habita el diablo y darse cuenta qué tipo de conversación es la que está teniendo en ese momento y cuál es el tipo de conversación necesaria. Para eso necesitamos cuál es la conversación que está faltando. Para eso espero que este esquema que voy a presentarles les resulte aclaratorio.
para pensar lo que nosotros, para la habilidad de pensar se nutre de un tipo de conversación, la habilidad genérica de pensar se nutre de un tipo de conversación que es las conversaciones de reflexión. En las conversaciones de reflexión habitan fundamentalmente las opiniones. Se piensa con opiniones. Por supuesto, alguien experiente en el diseño de conversaciones, alguien que conozca de management, alguien que conozca de coaching, entenderá que si queremos tener opiniones fundamentadas en una conversación de reflexión, porque si no, no será efectiva, necesitamos tener también un conjunto de observaciones verdaderas que sustenten las opiniones que conforman esa conversación de reflexión. Muchas veces yo he asistido a reuniones de directorio donde había muchas opiniones, pero muy pocas observaciones. Esas eran conversaciones de reflexión, pero conversaciones de reflexión ineficientes, ineficaces. Entonces, para el pensar, la habilidad conversacional es la conversación, o el tipo de conversación es la conversación de reflexión. Obviamente, para negociar, la negociación como un tipo particular de conversación. Una conversación que tiene que ver sobre todo con explorar los intereses de las personas que están coordinando acciones con nosotros. Muchas veces la conversación de reflexión es una conversación más interna. La conversación de negociación empieza a vincular lo interno con lo externo y ya es un tipo distinto de conversación. Allí hay más preguntas, allí hay más exploración, allí hay más indagar productivo. La conversación de reflexión, si bien lo tiene, no lo tiene en primer plano. La conversación de negociación, e insisto, son detalles, pero el diablo habita en los detalles. Tenemos la conversación de reflexión, entonces, que tiene que ver con la habilidad genérica de pensar, las conversaciones de negociación, con la habilidad genérica de negociar, las conversaciones de decisión, que como dijimos tienen que ver básicamente con tomar decisiones y con ordenar y distinguir cuándo es necesario dar una orden, cuándo no alcanza con un pedido. Ya después, más adelante, veremos la enorme diferencia que existe entre un pedido y una orden. Esa capacidad de distinguir si lo que necesito hacer es un pedido o si lo que preciso aquí es dar una orden, les puedo asegurar, un coach que ayuda a una persona a darse cuenta de esa sutil diferencia es un coach extraordinario, porque le hace ganar un montón de tiempo, no dilapidar recursos, no dilapidar esfuerzos, ni a la persona ni a la organización. Recuérdenlo, ¿no? Las conversaciones de decisión no son tan largas, porque ya son la consecuencia, por supuesto, de una conversación de reflexión y de negociación, pero aquí la sutileza aparece cuando distingo claramente que lo que tengo que hacer es usar la autoridad para dar una orden. Y luego aparece, obviamente, las conversaciones de acción propiamente dicha. Y otra vez, las conversaciones de acción están fuertemente compuestas por pedidos, ofertas, promesas y reclamos. Como ven ustedes, son totalmente distintas. Las personas cuando conversan mezclando. Un coach, el coach al que aspiramos a ser, distingue con claridad, diseña esas conversaciones, entrena en esas conversaciones y provoca esas conversaciones. Y luego, dijimos, aparecen los resultados y con los resultados aparecen las conversaciones de aprendizaje. Es decir, la revisión es una conversación de aprendizaje y otra vez es una conversación distinta a todas las otras, porque aquí el objetivo no es tener razón. En una conversación de aprendizaje el objetivo no es tener razón, el objetivo es aprender. En una organización empresarial que logremos que llegado el momento de hacer la revisión, las personas no busquen defender sus posiciones, es una organización primero que ha logrado derrotar a la emocionalidad del temor y una organización en la cual existe la emocionalidad de la confianza. Y donde las personas no necesitan aferrarse a su posición, sino que conversan y revisan para ver qué cosas pueden aprender. Esta es una conversación donde este loop, este círculo será tremendamente más efectivo. Y otra vez, la capacidad de un coach para generar conversaciones de aprendizaje, conducir conversaciones de aprendizaje, es la diferencia entre un coach mediocre y un coach exitoso, uno que genera dinero, como nos gusta decir a nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos arribando que existe una tecnología para el management y que tiene que ver con estas conversaciones, con la capacidad para diseñar y conducir distintos tipos de conversaciones. Y eso explica ahora, con total claridad, por qué nuestra tecnología se llama conversar.
conversar es la respuesta que encontré, ayudado por supuesto por mi maestro, pero es mi propia articulación, y por eso la llamo una tecnología de management. ¿Por qué? Porque dijimos, el conversar tiene que ver con todo lo que ocurre entre las ideas y las acciones. Una tecnología de management que termina depositándose en un modelo de aplicación, porque si solo tuviéramos a conversar, lo que tendríamos seríamos teóricos del management. Pero nosotros somos consultores profesionales, porque tenemos un modelo de aplicación, y eso es lo que estamos aprendiendo. Este modelo de aplicación, este modelo que todas las teleclases de management empieza en primer lugar, este modelo que incluye estas 5 habilidades genéricas que hoy estamos terminando de revisar, es el modelo por objetivos y principios, inspirado en una tecnología de management que aquí en el CEPAO, en la red CEPAO, hemos llamado conversar. Esto será a partir de ahora entonces el punto de toque, ¿no? La piedra de toque de nuestro recorrido. Pero creo que con esto tenemos mucho más claro cómo nuestra tecnología de conversar se deposita en un modelo de aplicación. Y esta es la gran diferencia entre todos los modelos de coaching que ustedes conocen y el modelo que tratamos de aprender aquí en la red CEPAO Internacional. Y con esto vamos terminando la presentación, así que voy a volver ahora sí a depositarme en manos de mi querido amigo Alejandro Lomuto, que es quien me ayuda y quien me guía para tener la conversación que sigue ahora. Ale, de nuevo. Muy bien, César, gracias. Ahora sí, entonces voy liberando de a uno los micrófonos de todos los asistentes. Les pido por favor que cada uno los cierre y en todo caso los abra cuando le demos la palabra para conversar con César. Por supuesto, tienen vía libre para levantar sus manos para toda pregunta, duda o consulta que quieran hacerle a César. Hasta ahora no veo ninguna mano levantada, no veo ningún mensaje por el chat. Acá está la primera mano, es la de Vicky Villo. Hola Vicky, adelante, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola a todos. Hola Vicky. Bueno, César, me encantó la clase de hoy, la síntesis me pareció súper interesante y además como que pone todo como en la cajita correspondiente, ¿no? Me surgió mientras te escuchaba la duda de dónde quedan las conversaciones sobre posibilidades. La habilidad de crear futuro, la habilidad de imaginar un mundo distinto, digamos, lo veo en la declaración como la capacidad de crear ese mundo distinto, pero en términos de la conversación y la técnica particular para crear esa conversación de posibilidades, ¿dónde lo ubicas en este modelo o corresponde a otro espacio o cómo lo ves? Muy bien, buenísimo. No me extraña tu pregunta, me encanta. Bueno, es bien lúcido. Tal como yo lo veo, por lo menos el modelo, tal como yo lo ideé, Vicky, la conversación de posibilidades es una conversación particular del grupo que yo he llamado conversaciones de reflexión. Porque vos fíjate que lo que y te lo explico por qué, o sea, cuál es la razón. Viste que yo dije que las conversaciones de reflexión estaban básicamente compuestas por opiniones. Y vaya que que algo es una posibilidad es una opinión. Entonces, la habilidad para fundamentar que algo es una posibilidad, para distinguir aquella famosa línea que divide la facticidad de la probabilidad, es para mí una conversación maravillosa, una conversación de reflexión. Tiene la técnica de una conversación de reflexión y, por supuesto, otra vez, ¿no? Como yo decía hace un rato, como el diablo está en los detalles, hay pequeñas cositas que una conversación de posibilidades o de probabilidades tiene y que como coaches nosotros debemos conocer. Pero básicamente se centra en fundamentar, en primer lugar, que esto es una posibilidad y que no forma parte del mundo de la facticidad. Muchas veces yo aprendí que la primera gran dificultad para abrir una conversación de probabilidades es que la persona vive como si todo fuera fáctico, como si nada hubiera para inventarse.
Y entonces ahí es el primer gran trabajo, y por supuesto es una conversación de reflexión, ¿no? Donde se sopesan opiniones, donde se ven en qué se fundamenta cada opinión, donde se revisan estándares, donde se revisan intereses, donde las personas se apropian, donde las personas presentan observaciones. O sea, tiene todas las características de una conversación de reflexión. Y por supuesto es una de las conversaciones de coaching más transformadora, ¿no? Seguramente coincidirás conmigo en tu experiencia, seguro, tan vasta que tenés, que buena parte del coaching es crear posibilidades, crear nuevas posibilidades. Exactamente. Así que vaya que es una pregunta importante. No sé si estás de acuerdo conmigo, Vicky, si te parece razonable mi respuesta. Sí, bueno, creo que hay técnicas y técnicas para eso, pero sí coincido contigo mucho en que, digamos, de hecho una sesión de coaching debe terminar en una nueva posibilidad en general, ¿no? O sea, dado lo visto, ¿cuál es la nueva posibilidad que ahora se me abre, ¿no? En general. Sea porque vaya a una nueva decisión, a una nueva acción, a una nueva negociación, pero también a un nuevo mundo que soy capaz de ver que antes no veía, ¿no? Totalmente. Buenísimo eso. Fíjate esto, ¿no? Algo que no veía antes, y esto tiene que ver con... y aparece ahí el fenómeno del coaching, por eso yo lo llamo coaching de aprendizaje, porque vaya que el aprendizaje es lo que nos abre la ventana a nuevas posibilidades. Cuando yo aprendí a andar en bicicleta, pensaba que andar en bicicleta era imposible, hasta que aprendí. Y como yo siempre cuento, cuando aprendí a esquiar, hasta que me la di contra el árbol, aquel famoso, ese solitario árbol en la base del Cerro Catedral, yo no sabía esquiar, y no era para mí esquiar una posibilidad. Y bueno, a partir de aprender, el mundo cambió. O sea, la montaña dejó de ser un lugar inhóspito y peligroso, y se convirtió en el lugar donde sueño volver todos los inviernos. Mirá si cambia una buena conversación de coaching, ¿no? Así es. Por supuesto, después hay técnicas distintas y cada coach tiene sus propias técnicas, y por supuesto que las podemos explorar juntos y aprender mutuamente unos de otros. Yo tengo algunas y nuestros colegas que nos están escuchando tienen otras. A mí lo que me importa es ubicarlas dentro del modelo, ¿no? Porque lo que no me importa es que todo lo que ya saben, ustedes lo puedan depositar en un modelo que nos sirva para hacer management ejecutivo. O sea, coaching ejecutivo y management. Gracias Vicky, gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias. No sé si hay otra manito levantada. Sí, antes Hugo nos escribió por el chat, dice: de mi parte ninguna pregunta, y les envía un fuerte abrazo a todos. Y está levantada la mano de Berenice, así que Berenice, te dejo, tienes que habilitar tu micrófono. Ahí está, y te dejo ya con César. Hola Berenice, ¿cómo estás? Buenas noches, César. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Berenice? Bueno, César, sí, yo estoy bien. Estuve un poco adelantada, pero ahora estoy recuperada. Vuelvo a estar contigo y los otros. Me gustaría saber solo que vamos a poder, o por lo menos yo voy a poder, de alguna forma aprender contigo en ese programa, cómo conducir conversaciones de aprendizaje. A ver, quiero ser claro con esto. Se supone, por supuesto que lo podemos aprender, y para eso las office hours pueden ser muy útiles. ¿Por qué? Porque en las office hours nosotros lo que podemos hacer es conversar todo lo que no tiene que ver con el programa específico de las teleclases, ¿no? Yo supongo cierto conocimiento de cada una de las personas que están en el programa, porque todas las personas, una gran mayoría de las personas son coach, pero también sé que otras personas no lo son. Entonces, ¿dónde yo aprovecho para poder trabajar con ejemplos y poder entrenarlos? Es en las reuniones, en las office hours. Y mi invitación es, por supuesto que sí, en las office hours es el espacio para entrenarnos. Entonces ahí es donde podemos, por ejemplo, tomar un ejemplo, perdón por la redundancia, y a partir de un ejemplo claro, conciso, decir, bueno, ¿cómo sería? Tengo este desafío y quiero convertir a esta conversación en una conversación de aprendizaje. ¿Qué tengo que hacer, César?
Y por supuesto que sí, Ok. que lo vamos Sí, a aplicar. porque yo pensé, me pareció que tú con tu experiencia tienes una técnica propia que lo usas en CEPAL para desarrollar conversaciones de aprendizaje. Exacto. ¿Es así o no? Sí, a ver, yo no es que yo inventé las conversaciones de aprendizaje. Tengo algunas técnicas que las aprendí de mis maestros, que las fui probando, pero efectivamente, por eso yo llamo a nuestro coaching de aprendizaje. Yo pongo el aprendizaje en el centro de toda de nuestro andamiaje teórico. Y por supuesto que sí, que mi obsesión es intentar convertir a las conversaciones en conversaciones de aprendizaje. A mí me resulta muy efectivo. El 90% de las conversaciones de las que he participado en el mundo de los negocios no son conversaciones de aprendizaje, son conversaciones para afianzar poderes, son conversaciones para alimentar los egos, son conversaciones para generar temores, son conversaciones para generar imposturas, y eso genera, por supuesto, un desperdicio de recursos enorme. Una parte importante de la energía en las organizaciones se pierde allí. Entonces, sí, efectivamente, una obsesión mía es lograr construir un modelo donde las conversaciones de aprendizaje estén en primer lugar. Ahora, por supuesto, no es solamente una técnica, eso también es un cambio de modelo mental. Por eso, el modelo no lo podemos ver solamente con las habilidades genéricas, ¿no? Berenice, este es el problema de tener que hacer doble clic, ¿no? en las habilidades genéricas, que perdemos de vista, pero no perdamos de vista, pues yo siempre empiezo con el modelo general. El modelo por objetivos y principios contiene las habilidades genéricas, pero contiene los espacios de intervención, contiene las guías para la decisión, contiene la metacompetencia, que es la habilidad emocional, y lo que nosotros vamos a aprender es a integrar todo eso. Entonces, la conversación de aprendizaje surge como resultado de conocer todo el modelo, de pensar globalmente en el modelo y aplicar localmente la habilidad que en ese momento se está necesitando. Pero sí, porque eso es una aplicación local. Sí. Yo recibí después de esperar con los 4 meses, lo recibí tus libros, ahora lo tengo. ¿Tenés los 2 libros? Sí, esperé 4 meses, pero llegó en Brasil finalmente. Pero entonces, el conversar, yo puedo sacar de ahí algunos de tus pensamientos, de tus prácticas sobre cómo introducir. Porque claro, yo sé que toda la conversación productiva tiene que salir algún aprendizaje, pero tenemos que tener alguna habilidad para sacar esto, y que no es simple, es sutil. No, claro que no es sutil. Por suerte no es simple, Berenice, porque si no lo harían todos. Nosotros lo vamos a aprender y vamos a ganar mucha plata haciéndolo. Pero sí, efectivamente, en conversar, yo te recomiendo mucho el capítulo que se llama Diálogo y Acción. Diálogo y acción. En el capítulo de Diálogo y Acción, ahí yo exploro todas las técnicas y voy de atrás para adelante, de adelante para atrás, explico las carreras de inferencias, explico los modelos mentales, todo esto que tiene que ver, y técnicas y tácticas para armar conversaciones de aprendizaje. Hablo de las rutinas defensivas, de cómo superar las rutinas defensivas. Yo diría que si me pedís como consejo, ¿no? Como colega que me tomé el trabajo de escribirlo, nada más, eso es todo. Y bueno, ya que está escrito, humildemente te digo, ahí es donde yo creo que tenemos por lo menos el lugar donde explorar juntos, es en Diálogo y Acción. Ahí gracias. No, gracias a vos, Berenice, un placer tenerte conmigo. Un placer enorme. Gracias por la pregunta. Voy a leerlo. Mañana ya voy a leerlo. Dale. Ahí está, buenísimo. Y en todo caso, el lunes en la Office Hour, si querés, conversamos con más detenimiento. Te mando un beso grande. Gracias. Un saludo, un beso grande a tu hija también, de quien tengo un muy lindo recuerdo. ¿Alguna pregunta, alguna manito más levantada? Sí, bueno, iba a recordar precisamente que el próximo lunes a las 10 de la noche de la Argentina tenemos la Office Hour del mes de junio. Y está levantada la mano de Alejandra, así que Alejandra, te saludo, buenas noches, te pido que habilites tu micrófono y ya estás en conversación con César. Gracias, Alejandro, buenas noches. Hola, César. Hola, Ale. Antes que me preguntes,
quiero públicamente agradecerte. Hoy me mandaste un mail hermoso, hermoso, divino, un mimo increíble y lo venía necesitando, así que te lo agradezco, de corazón. No, de corazón, de verdad. Gracias. Con todo mi amor y gratitud. ¿No? Gracias, Ale, lo aprecio mucho. A ti, gracias. Mira que me ha encantado la manera explícita como te refieres a las fuentes de autoridad. Creo que digamos, como dentro de la definición o dentro de, digamos, el abanico de estilos de liderazgo, yo fui como tratando de ubicar el estilo de liderazgo participativo, el estilo de liderazgo coercitivo, quizás el orientativo, ¿sí? O sea, como que me fui ubicando allí en una paleta de colores, ¿no? Claro. Y me encantó porque lo haces súper explícito, súper claro en esas fuentes de autoridad que mencionas. Ahora, me encantaría de pronto un poquito escuchar la mirada que tú tienes acerca de lo que se ha llamado el liderazgo inspirador. O sea, ¿qué ves tú? ¿Cómo lo percibes? ¿Y desde dónde proviene la fuente de autoridad de este tipo de líderes? Buenísimo. A ver, muy linda pregunta. A ver, cuando uno logra... Inspirar es una palabra compleja. Es una palabra que merece nuestra atención. Inspirar implica que del otro lado existe una conciencia dispuesta a ser inspirada. La inspiración no es nunca un acto inyectivo. No puede uno inspirar de prepo, digamos, ¿no? Así, quédate quieta ahí, Alejandra, que yo te voy a inspirar. Eso no funciona. Así, la primera gran cosa es que la fuente de autoridad, y por eso necesita una fuente de autoridad. O sea, porque lo maravilloso de esta fuente de autoridad Ale, es que quien la otorga es aquel sobre luego quien va a ser ejercida esa autoridad. Eso es lo maravilloso. Es decir, vamos a suponer que yo te otorgo a vos la fuente de autoridad de la moral y de tu ética. Yo elijo que es tu ética una fuente de autoridad para mí, y una vez que yo he hecho eso, estoy dispuesto a que seas vos la que ejerce esa autoridad sobre mí. Yo te nombro una autoridad, pero luego que hago eso, vos ejerces autoridad sobre mí. Por eso digo que esto es maravilloso, porque eso es mutuamente transformativo. ¿Me explico hasta ahí? Entonces, sí, lo relaciono con una especie de admiración, quizás. Claro. Hay algo de ti que yo admiro, que puede ser tu experiencia, tu conocimiento, tu sabiduría, tu moral, tu belleza, como dije hace un rato, tu capacidad de generar dinero, lo que fuera, las fuentes que fuera. Y entonces yo deposito en vos esa admiración, la convierto en autoridad, te doy autoridad, y a partir de ahí, cuando te doy autoridad, en ese dominio en el que te di autoridad, vos lo que vas a hacer es poder hacer declaraciones. En el caso de la inspiración, tiene que ver con que yo te doy autoridad para que inventes cosas que todavía no existen. Esa es la maravilla. Y yo siempre digo, cualquier corazón seco, cualquier alma estrecha, es capaz de creer una Torre Eiffel. Porque no se necesita un gran ejercicio de expansión del alma para creer una Torre Eiffel. En todo caso, se necesitan $1.500 para poder viajar hasta París, visitar los Champs de Mars, y puede uno tocar y hasta subirse a la Torre Eiffel. O sea, no hay un ejercicio de imaginación allí. Creer en lo que no está y creerlo como si existiera es el resultado de almas muy nobles, y por eso yo digo, la inspiración es el resultado de alguien que en primer lugar está dispuesto a ser inspirado y que deposita y que ha encontrado en el otro la capacidad de articular lo que aún no existe,
pero otorgarle una coherencia y una consistencia, normalmente a partir de un conjunto de valores y un conjunto de, yo diría, de un conjunto de decisiones que esa persona ha tomado, inspirarse en un conjunto de valores, y esa persona es para mí fuente de inspiración, porque articula un conjunto de hechos que existen en el mundo, pero lo articulan de una manera que nunca había sido articulada, y me genera a mí ese acto inspirador de querer estar allí. Eso todavía no existe, es el poder, las personas que tienen el poder de generar una visión para ellas y una visión capaz de comunicar al resto. El ejemplo más rotundo de alguien que tiene la capacidad de inspirar es el Quijote de la Mancha. Yo he visto muchos programas de management hablando del poder inspirador de una visión, ¿viste, Ale? Sin embargo, ningún programa de management hecho por el mejor consultor del mundo puede compararse con leer algunos de los capítulos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Porque la gente cree, la gente que no conoce la obra de Cervantes en profundidad, cree que Don Quijote era un flacucho, medio loco, que habitaba las comarcas de la Mancha, y no descubren que el Quijote de la Mancha es sobre todo un inspirador, un soñador. Primero él se inspira. Solo un alma como Don Quijote puede convertir a Aldonza, una mujer vulgar, en Dulcinea del Toboso. Esa mujer que cuando él la mira ve el mar a través de los ojos de Dulcinea. Eso es la capacidad de inspirar. Es capaz de mostrarte como patente aquello que todavía no está, pero que cuando la persona lo dice, no hay ninguna otra cosa más que eso. Y eso es una habilidad, y ahí encuentro yo ¿cuál es el problema del líder inspirador? Si solo se queda en eso, si luego después no puede depositarlo en acciones. Ese es el doble, el peligro, ¿no? El doble peligro. Todas las armas poderosas que ha conocido la humanidad tienen este doble filo. Son extremadamente efectivas, pero esa misma efectividad engendra el peligro de la desilusión o el desengaño. Como los grandes amores, ¿no, Ale? Pero no por eso vamos a dejar de enamorarnos la próxima vez. No por haber sufrido un desengaño. Ahora, quien inspira un amor debe ser responsable para hacerse cargo del mundo que crea con eso. Quien inspira a una persona debe estar dispuesto a hacerse cargo del mundo que creó. Y por eso el líder inspirador que luego no puede continuar con otras de sus responsabilidades también termina haciendo mucho daño, porque reseca corazones, porque los vuelve cínicos, y ese es el peligro. Entonces, no sé si pude contestar tu pregunta, ¿no? Pero la inspiración es como el veneno de la medusa. El veneno de la medusa, vos sabés que era la sangre que emanaba del cuello de la medusa decapitada. Usado con cuidado era un elixir que cuidaba todas las enfermedades. Usado en exceso generaba la muerte, era fatal. Yo creo que con la inspiración pasa un poquito lo mismo, ¿no? Si solo hay inspiración y no hay nada más atrás, entonces eso es peligroso. Si la inspiración es solo el prolegómeno de la coordinación de acciones, de la efectividad, de la moral, de la conducta, del conocimiento, de la sabiduría, entonces esa es una puerta de entrada a un mundo extraordinario, ¿no? Ojalá que nosotros seamos competentes para generar ese tipo de inspiraciones en las organizaciones en las que trabajamos. No sé si te contesté, pero es lo que... Precioso, César, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias, Ale. Y de vuelta, gracias por el mail que me mandaste. Un beso para ti también. Gracias, linda. Gracias. Un beso grandote. Don Alejandro Lomuto, no sé cómo está la cosa. La única mano que está levantada es la de Vicky. No sé si tiene una nueva pregunta o si quedó involuntariamente levantada. No, entonces no hay más manos levantadas. Parece haber estado todo bastante claro. Como siempre digo, ¿no? O todo muy ¿sí? claro o todo tan confuso que ni siquiera una pregunta se puede hacer, pero algunas preguntas hubo, así que seamos buenos entre nosotros y pensemos que estamos bien hasta aquí.